Mic off.
Charging battery. Mic on. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahora sí comenzamos. ¿Me pueden confirmar si se escucha bien, por favor? Se escucha, sí. Vale, gracias, Cristian. Ok, Se escucha. acomodamos. Gracias, Joel. A ver qué dice. Veremos el partido. ¿Cuánto va el partido? Vamos a acomodar todo esto. A ver, les comparto pantalla. Libre. 6-5, wow. El rato que lo grabé estaba empatando el Madrid recién. Pero de ella ya no vi más. Aquí vamos al Moodle. ¿Ya les entregaron sus notas o sigue calificando la Lice? Ok, sí va a tardar bastante porque, a ver, 21, el 21 al 28, sí, recién van a ser 2 semanas más o menos lo estimado. Tal vez un día de estos, si no es que la próxima semana sus notas ya van a estar. Sí, es que lo que pasa es que esos grupos, Cristian, son menos. Aquí somos como casi 200, creo. Es que en esos grupos no son más de 150. Entonces, por eso han terminado antes. O tal vez, depende también del docente, ¿no? Algunos tal vez revisan por materias, otros, no sé, han acabado primero intro, otros tal vez tienen menos grupos. En todo caso, yo creo pero que esta semana ya saldrá, si no es que la próxima más tardar. ¿No les comentó nada de cuándo van a salir o ya les dijo más o menos una fecha? Ok, parece que no les dijo nada todavía. Vale, entonces... Estructura de datos. Vale, gracias. Segundo parcial hasta el 23 de junio. Tienen 5 semanas. Buenas tardes, Alvin. ¿Qué tal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas prácticamente para poder estudiar. Tenemos todavía bastante tiempo para el segundo parcial. Igual que para el primero, ya saben, una clase antes vamos a hacer ejercicios de exámenes pasados, igual va a haber práctica por 10 puntos, pero como todavía tenemos tiempo, vamos a ir con calma. Vale, entonces me dijeron que estuvieron avanzando estructuras de datos, ¿verdad? Lo que vendría a ser tal vez un array o un array list. Estructuras de pensamiento, fundamentos de programación, estructuras de control, condicional, ejercicio, estructuras de datos. Ok. ¿Llevaron estructuras de datos o estructuras de control? Estructuras de control. Ah, vale, vale. Lo que es un ciclo while for. Ah, ok. Ah, no, estoy checando, lo estoy escribiendo acá. Ok, gracias a todos. For, while, do while, ok. ¿Y qué más vieron estos días? ¿O solo vieron esas dos cosas? Algunos ejemplos. Ver cómo funcionaba un for por partes. Ok. Vale, entonces vamos a ir con calma el día de hoy. Vamos a crear un proyecto. No hay apuro porque hoy ya no es mucho. Hoy es 5 del 4 del 22. Podría analizar el programa, el último programa que subió la INGE y más o menos darnos algún resumen de lo que tenemos que tomar en cuenta. Claro que sí. Déjame que lo busco.
Estructuras de control. ¿Cuál es el que subió? Supongo que es este, for o piedra, papel o tijeras. Tira papel. Ok, vamos a... Ah, vale, directo es un descargado. Downloads. Déjenme que lo voy a extraer y vamos a comenzar a checar qué es lo que hay acá. Juego, jugada y jugador. Vale, vamos a compilar. Aparentemente compila, así que no hay lío. Y vamos a ver jugador, supongo que es el que tiene menos cosas, ¿sí? Que puede jugar y va a ser una jugada. Y juego, ok. No se ha abierto la clase jugada. Vale, entonces tenemos un juego, el cual en este caso va a tener un número de partidas, un jugador 1 y un jugador 2. Su constructor le da estos tres valores y tiene un método jugar, el cual devuelve un jugador, ok, que es el ganador. ¿Qué vendría a ser? Int y for número de partidas y llama al partida, ok, ¿qué es lo que hace partida? Llama al método jugar de ambos, el cual es, aquí está, un más punto random, switch para devolver su jugada, ¿vale? Jugador 1 es mejor. ¿Qué es el método es mejor? Vale, la jugada es mejor. Vale, es mejor aumentar puntos, si no es mejor aumentar puntos, vale. Y esto se hace de forma infinita, la cantidad de veces que queremos que se juegue, y luego decimos jugador 1 es mejor que jugador 2. Método mejor, lo único que hace es comparar su puntaje con otro y devuelve el ganador. Ok, ya entendido cómo funciona esto. Vale, quisieran hacer un repaso de todo el programa o hay alguna parte en específico que tal vez no estén entendiendo. Mic off. En sí, quisiera saber cuál es el objetivo con el que hizo el ejercicio en respecto al tema en general en que nos está adentrando. No sé si me Mic entiende. on. Y, tipo, ¿qué podemos sacar de aquí para resolver ejercicios en el siguiente examen? Vale, el objetivo de este es simplemente, bueno, de hecho simplemente entre comillas porque aquí hay varios temas importantes. Constructores ya hemos visto, así que eso no entraría como algo nuevo. Lo nuevo sería tal vez con el ciclo for, el cual va a repetirse la cantidad de veces deseada. Y lo nuevo tal vez sería la interacción entre objetos. Que podemos ver como un jugador, un objeto de tipo jugador recibe otro objeto de tipo jugador y va, bueno, van interactuando entre ellos, incluso un objeto de tipo jugada. Entonces esos dos podrían ser los temas que se rescatan de esta publicación. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo a grandes rasgos? El método jugar, que es el más importante de esta clase, ¿qué es lo que va a hacer? Tú le dices comenzar a jugar, ya le tienes que haber dado previamente cuántas partidas se van a jugar. Por partidas se entiende a, digamos, dos personas diciendo piedra, papel o tijeras, muestran lo que hayan escogido y el resultado, uno pueden ganar o empatar, ¿verdad? Uno gana o empatan, entonces eso se entiende como una partida. Tú aquí le dices cuántas veces quieres que se hagan esas partidas y entre qué jugadores. Llamas al método jugar y con el ciclo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a llamar al método partida. ¿Cuántas veces? La cantidad de veces que le has indicado, ¿no? Porque el ciclo, ahorita vamos a repasar ciclos desde cero, si es que hay algo que no se está entendiendo, que va a iniciar en 1 y va a ir incrementándose hasta llegar a la cantidad de partidas que le hayas indicado, que bueno, se está guardando en este valor, ¿verdad? Entonces se va a llamar a este método la cantidad de veces que tú le indiques. ¿Qué es lo que está haciendo este método partida? Lo que está haciendo es llamar al método jugar de cada jugador. El método jugar, rápidamente lo que está haciendo es escoger uno de los tres al azar, piedra, papel o tijera. Ok, pero de forma al azar, por eso es un mat.random entre 0 y 3. Entonces si devuelve 0, si devuelve 1, si devuelve 0 es piedra, si devuelve 1 es papel, si no devuelve ninguno de los dos es tijeras, ¿no? Entonces
llama al método jugar de ambos, saca un símbolo, le vamos a llamar símbolos o jugada, al azar para cada uno, y lo que hace es simplemente comparar. Ok, ¿qué es lo que hace este método? Es mejor, simplemente va a decir, obviamente la piedra le gana a la tijera, ¿no? La tijera le gana al papel y el papel le gana a la piedra, ¿no? Y lo que hace esto es simplemente decir eso, ¿no? Si la jugada del jugador 1 es mejor que la del jugador 2, entonces le aumenta puntos al jugador 1. Caso contrario, pregunta si la jugada del jugador 2 es mejor que la del jugador 1. Si es el caso, le aumenta puntos al segundo. Si la del primero no es mejor que la del segundo y la del segundo no es mejor que la del primero, aquí suena un poco confuso, significa que han empatado, ¿no? Y entonces no le aumenta puntos a ninguno. Este método de jugar, o sea, en el cual a cada jugador saca una jugada al azar, la comparan y dan un punto al que haya ganado o ninguno al que haya empatado, se va a repetir la cantidad de veces que le indiquemos en el ciclo. En este caso, bueno, dice número de partidas, pero por ejemplo digamos que se ha puesto 5, van a jugar 5 partidas en total. Una vez acaban estas partidas, llegamos a esta parte, en la cual simplemente va a verificar quién ha ganado, ¿no? Quién tiene más puntos. Y bueno, así a grandes rasgos eso es lo que está haciendo el programa, así, sin entrar en detalles. Ok. ¿Qué partes no se están entendiendo bien de este código? ¿O prefieren ir primero por un repaso de lo que son los ciclos y ya después entrar a analizar más a profundidad este código? ¿O los ciclos ya se entendieron cuál es la base de estos? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cómo funcionan? Ok, podemos empezar con un poquito de ciclos antes de entrar a este ejercicio para ver bien qué es lo que está haciendo. Ok, vamos a ir al otro. Vamos a hacer un ciclos le vamos a poner. Vamos a borrar todo esto. Voy de ejemplo simplemente le vamos a poner para poder hacer un ciclo. Compilamos y vale, vamos a abrirnos una pizarrita rápidamente para que puedan entender de mejor forma lo que hace un ciclo. Hasta el momento nosotros hemos estado escribiendo código que va de arriba abajo, ¿no? O sea, digamos que esta es una línea de código, esta es otra, esta es otra, esta es otra línea de código, y todo el tiempo se ejecutó de esta forma, ¿no? De izquierda a derecha, o sea, se ejecuta todo lo que está aquí y baja, se ejecuta todo lo que está aquí y baja, ¿no? Y bueno, eso es lo que hemos estado haciendo dentro de un método, obviamente, ¿no? Porque si después si llamamos un método de arriba y otro de abajo, ya no aplica tanto esto como digamos, ¿no? Porque va saltando de arriba a abajo el código. Pero cuando nos encontramos en un bloque de código, como por ejemplo un método, o sea, el código que está aquí adentro, sabemos que se está ejecutando de esta forma, ¿no? De arriba hacia abajo, va ejecutándose en este orden. Los ciclos vienen a cambiar un poquito lo que es eso. ¿Qué es lo que va a hacer un ciclo? Va a poner una condición, una pregunta en esta parte, y dentro de esto vamos a poner, vamos a colocarlo en llaves, vamos a colocar un conjunto de líneas de código. Ok, entonces, ¿cuál es la diferencia de antes? Igual que antes, aquí es igual, se va a ejecutar de arriba hacia abajo, se va a ejecutar esta línea, luego esta línea, luego esta línea, luego esta línea. Cuando llegue al final, el código vuelve hasta arriba, hasta donde esté la pregunta. Y va a ser, bueno, obviamente la pregunta, no va a decir, si esta pregunta es verdad, se va a volver a ejecutar todo esto. Esta línea, esta línea, esta línea, esta línea, y vuelve a subir. Nuevamente hace la pregunta. Si la pregunta nuevamente, la respuesta de la pregunta es sí, se vuelve a ejecutar. Y vuelve otra vez. Va a regresar hasta esta parte de forma infinita hasta que en algún momento esta respuesta sea no. En el momento en el que esta respuesta sea no, es como si esto dejara de existir y va a continuar con lo que esté debajo. ¿Ok? Entonces, cuando esta pregunta se responda como no, se continúa con lo que sea que esté debajo del ciclo. Ahora, con preguntas, ¿a qué tipos de preguntas nos referimos? Las que hemos estado manejando, por ejemplo, en una condicional if, ¿no? Si un número es mayor que otro, por ejemplo, mientras un número sea mayor que otro, mientras un número sea menor que otro, mientras esto siga siendo verdad, son preguntas típicas que se manejan en los ciclos.
Esta estructura básica de un ciclo en el cual es pregunta y código a ejecutar, se puede decir que la estructura básica de todos los ciclos. Todos los ciclos pueden hacer lo mismo. Ciclo for, ciclo while, ciclo do while, ciclo for each, y en cualquiera de las, depende del lenguaje de programación en el que estén, va a haber más o menos ciclos. En otros va a haber el for off, en otros no va a haber el for normal, pero al final la idea de un ciclo es la misma: una pregunta y un conjunto de líneas de código que se van a seguir repitiendo hasta que esta pregunta sea falsa. Lo único que cambian entre ciclo y ciclo es un poquito el orden, un poquito dónde está la pregunta, o la idea, el objetivo del ciclo, pero al final no dejan de ser lo mismo, no dejan de ser ciclos, ¿ok? Con todo se puede hacer exactamente lo mismo, solo que algunos tienen, digamos que un ámbito correcto en el cual aplicarlo, pero eso tienen que saberlo. Con un ciclo pueden hacer cualquiera, pueden hacer lo mismo, puedes hacer todas las tareas con cualquiera de los ciclos, pero la idea es que entiendan esto: una pregunta y un conjunto de líneas que se va a repetir de forma infinita hasta que esta pregunta sea falsa. ¿Ok? ¿Eso se entiende o no quedó muy claro cuál es la idea de un ciclo? ¿Se entiende o sí? Vale. Parece que están entendiendo bien lo que es la idea de un ciclo. ¿Hay alguien que no haya entendido tal vez? Ok, esta es la idea de un ciclo, de forma general, ¿no? Pero como les mencioné previamente, hay varios. Los más utilizados son el ciclo while, con una condición boolean. Condición va a ser igual a false, le vamos a poner, y la condición se va a evaluar acá. Y el otro es el ciclo for, int igual a 0 mientras y sea menor que 10 y más. Ok, estos dos son los ciclos que más van a utilizar. Hay otras variantes, como por ejemplo el do while, pero no deja de ser una variante diferente del while común. Ok, no lo vamos a ver ahorita. Si se pueden dar cuenta, si bien se ven diferentes, ambos pueden hacer lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La condición, ¿no? Aquí la condición está en esta parte, exactamente al medio, mientras que en este solo hay condición. Pero ambos son ciclos. En el momento en el que esto sea falso, se le dice se va a romper el ciclo o se termina el ciclo. Cualquiera de los dos términos es válido. Y bueno, el objetivo del ciclo, ya saben, es repetir y repetir la instrucción. El mismo nombre te lo dice, ¿no? Ciclo. Ahora, de esto, ¿les explicaron cuándo se utiliza uno y cuándo se utiliza el otro? ¿O eso ya lo conocen tal vez y no es necesario repasarlo? No dijo. Vale. Entonces, déjenme un segundito, voy a prender mi luz. Vale. Si ahora les estoy diciendo, ¿no? Los ciclos, cualquiera hace lo mismo, todos sirven para iterar. Entonces se preguntarán para qué hay varios ciclos, ¿no? Voy a conectar esto. Se está quedando sin batería mi audífono. Charging battery. Vale, entonces si te preguntarán para qué tengo varias opciones de ciclos y todos pueden hacer lo mismo. La diferencia es que se puede decir que un lugar correcto en el cual aplicar cada uno de estos ciclos. La forma sencilla de saber cuándo aplicar un while o cuándo aplicar un for es que cuando tú aplicas un while, cuando no sabes cuándo puede terminar el ciclo, ¿ok? Cuando no sabes exactamente cuántas veces se va a repetir, cuando no sabes cuántas veces el ciclo se va a iterar, también se le dice. Entonces, cuando no sabes exactamente o no sabes la cantidad de veces exacta que este ciclo se va a repetir, vas a utilizar un ciclo while. Cuando sabes exactamente cuántas veces se va a hacer el ciclo, utilizas un ciclo for. Por ejemplo, en este ciclo while tenemos una condición, pero no sabemos exactamente aquí adentro cuántas veces se va a iterar antes de que la condición se vuelva verdadera, ¿verdad? Por eso se utiliza un while. En este caso utilizamos un for porque sabemos que vamos a empezar en el 0 y vamos a terminar en el 10. Sabemos exactamente que este ciclo se va a repetir 10 veces antes de acabar. Entonces la diferencia radica en eso. Utilizamos un while cuando no sabemos cuántas veces se va a iterar y utilizamos un ciclo for cuando sabemos exactamente cuántas veces se va a iterar. Unos ejemplos podría ser, ya entrando a ejemplos más prácticos, contar cifras.
Vamos a hacer un método el cual va a recibir un número por parámetro y lo que se va a encargar es de contar cuántas cifras tiene. Return cifras. ¿Ok? Entonces, ya de plano, como estamos en ciclos, se podrán hacer una idea de que esto se resuelve con ciclos, pero a alguien se le ocurre, como por ejemplo, si tuviéramos el número 1, 2, 3, 4, 5, ¿cómo podríamos contar sus cifras? Con contar sus cifras se refiere a decir cuántos números tiene, ¿no? 1, 2, 3, 4, de este tiene 5 dígitos, ¿no? Si por ejemplo colocáramos otro, va a ser igual a 4 dígitos. Entonces así es como podemos contar los dígitos de un número. Una respuesta, como ustedes dicen, es con logaritmos. Con logaritmo de 10 se puede saber cuántos dígitos tiene un número, pero pensemos en otra solución que se pueda resolver con ciclos. ¿A alguien se le ocurre alguna otra forma en la cual podamos contar cuántos dígitos tiene un número, pero utilizando ciclos? Módulo 10, ¿vale? Vamos muy bien, Kevin. ¿Alguien puede completar la idea de Kevin? Con un contador. Vale, un contador. ¿Qué más necesitaríamos? Módulo 10, dividiendo, perfecto. Dividiendo entre 10. Hasta que llegue a 0. Perfecto, muy bien. Entonces ya se hicieron la idea. ¿Qué es lo que vamos a ir haciendo? Vamos a ir dividiendo el número entre 10 hasta llegar al 0. ¿Por qué? Para los que se preguntan por qué vamos a hacer esto, recuerden que por ejemplo tengamos un número más pequeño. Este, ¿vale? Si nosotros lo dividimos entre 10, esto va a ser igual a 1, 8, 9. ¿Por qué? Porque estamos en Java, ¿verdad? Y al dividir entre enteros, el resultado tiene que ser entero, no va a ser un punto 4. Eso ya lo sabemos, ¿no? Entonces 189 dividido entre 10 va a ser igual a 18. 18 dividido entre 10 va a ser igual a 1. Y 1 dividido entre 10 va a ser igual a 0. ¿Cuántas veces hemos dividido? 1, 2, 3, 4 veces hasta llegar al 0, y da la casualidad que la cantidad de veces que hemos dividido es igual a la cantidad de cifras que tiene el número, ¿no? Entonces vamos dividiendo entre 10 hasta llegar al 0, y cada vez que dividamos contamos, incrementamos en 1 nuestro contador. Ahora, ¿qué ciclo while o for ustedes creen que sería más conveniente de utilizar? While, porque no sabemos exactamente. Vale, Amir, tienes un buen punto. ¿Alguien tal vez que diga un for? ¿O todos concuerdan en que va a ser un ciclo while? Mic off. Pues un for Mic on. Well. Ok, por el parámetro. vale, alguien dice for, otros dicen while. Recuerden, la pista para saber cuándo utilizar es que no sabemos exactamente cuántas veces se va a repetir el ciclo para utilizar un while. Si sabemos exactamente cuántas veces se va a repetir, utilizamos un for. En este caso, vamos a utilizar un while. ¿Por qué? No sabemos exactamente cuántas veces vamos a dividir entre 10. Todo depende del número que se ingrese. Si el número fuera este, se van a dividir 6 veces, pero si el número fuera este, solo van a dividirse 3. Si el número fuera este, se va a dividir 1. Si el número fuera este, creo que son 11 veces. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no sabemos cuántas veces se va a dividir antes de llegar a 0. Por eso utilizamos un ciclo while. Mientras el número sea mayor que 0, ¿qué es lo que vamos a ir haciendo? Número va a ser igual a lo que estaba antes dividido entre 10, y cifras lo vamos a incrementar en 1 más 1. Vamos a ponerlo un poquito mejor y ya está. Entonces con esto ya hemos resuelto este ejercicio, lo podemos verificar rápidamente. Vamos a crear una clase de ciclos, ya vamos a contar cifras 1, 2, 3, 4, 5 y nos devuelve un 5. Entonces está funcionando correctamente. Si se dan cuenta, esto se resuelve fácilmente con un ciclo while, pero también puede hacerse con un for. Pero nuevamente, lo más correcto es un while por el contexto. No sabemos cuántas veces vamos a dividir antes de llegar a 0. Todo depende del número que se ingrese por parámetro. Ahora, un ejemplo con for. Vamos a hacer aquí abajo. Bueno, todavía no sé qué vamos a hacer, si va a ser un int, un void, un boolean, pero por ejemplo vamos a hacer un... Ok, potencia le vamos a llamar.
En este caso vamos a recibir un número, int número, y su potencia. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a hacer? Por ejemplo, digamos que recibimos 2 a potencia 3, entonces lo que tiene que hacer es multiplicar el 2 3 veces, ¿no? Por ejemplo, un 5 elevado al cubo va a ser 5 por 5 por 5. Ahora, obviamente, como esto va a ser una computadora, podemos pedir cosas más grandes, un 15 elevado a la 16, por ejemplo, entonces ya nos lo va a poder hacer esos cálculos. Si se dan cuenta, es bastante parecido al mat.pow, que si lo han utilizado es para, ya saben, elevar a la potencia, pero vamos a hacer nuestra propia versión. Entonces, como ya saben, si este ejemplo es con un while, este por ende tiene que ser con un for. Entonces lo vamos a hacer, resultado, empieza en 0, y entonces vamos a hacer un ciclo for int igual a 0 mientras i sea menor que la potencia y más. El resultado va a ser igual a lo que estaba antes por el número. Y finalmente vamos a hacer un return del número. Entonces en este caso utilizamos un for. ¿Por qué? Ustedes me dirán, pero yo nuevamente aquí cambia, ¿no? Dependiendo la potencia. O sea, si la potencia es 3, el ciclo se va a repetir 3 veces. Si la potencia es 10, el ciclo se va a repetir 10 veces. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que nosotros sabemos de antemano, si bien el número va a cambiar, sabemos que se va a repetir esa vez esa cantidad exactamente, ¿no? O sea, si aquí se coloca 5, sabemos que el ciclo se tiene que repetir 5 veces. Por eso utilizamos un for. Si aquí se ingresa un 3, sabemos que el ciclo se va a repetir 3 veces. Si aquí se ingresa un 100, sabemos que el ciclo se va a repetir 100 veces. Sabemos exactamente cuántas veces se tiene que repetir el ciclo. Por ende, utilizamos un ciclo for. Entonces, nuevamente, esto se podría resolver con un while, pero no sería lo correcto. Lo correcto es utilizar un for. Ahora, ustedes que están comenzando a aprender, no se preocupen tanto por decir estoy utilizando bien un for, utilizando bien un while. Obviamente, cada vez que vayan a utilizar un ciclo, plantéense en esa pregunta en la cabeza. Sé cuántas veces exactamente se va a repetir el ciclo. Si la respuesta es sí, voy a utilizar un for. Si la respuesta es no, voy a utilizar un while. ¿Por qué? Porque ese es como el tip más rápido para identificar cuál de los dos es más fácil de utilizar. Y se inicializa dentro del ciclo, ¿no? Sí. La i es como si se creara aquí adentro, porque una vez sales ya no la puedes utilizar. De hecho, por ejemplo, si aquí yo hiciera un int suma igual a i más 1, por ejemplo, me va a dar un error, me dice que la variable no existe, porque la i es como si se creara aquí adentro, pero solo se crea una vez. Entonces la i se crea antes de iniciar el ciclo, pero solo la puedes utilizar aquí adentro. Es tal vez un poquito extraño al principio, porque es algo que no hemos visto mucho, pero es como si hubiera aquí un espacio en el cual se crea la i antes de empezar el ciclo, pero fuera del ciclo ya no la puedes utilizar. Solo le pertenece al ciclo de esta variable, la variable i, por si acaso. Ahora, antes vi otra pregunta de Iván. Si tenemos ciclos anidados, o sea, otro ciclo dentro de otro, ¿sería seguir el mismo recorrido de cadena en línea o primero termina el ciclo que esté adentro? Primero termina el ciclo que esté adentro, Iván. Por ejemplo, te voy a mostrar aquí un anidado. Lo voy a poner anidado for t igual a 0 y sea menor que 10, por ejemplo, y más, y aquí un for j igual a 0 mientras j sea menor que 10, j más. Entonces, lo que va a pasar aquí, Iván, es que va a empezar este ciclo, digamos con el 1, perdón, con el 0 en la i, y luego inicia este ciclo. Este ciclo se va a ejecutar 10 veces, ¿no? Porque lo que está pasando aquí, se inicia en 0 y termina cuando llegue al 10, entonces se ejecuta 10 veces, llega acá y vuelve aquí arriba. La i se incrementa en 1, ahora vale 1, y este se vuelve a ejecutar 10 veces. Vuelve arriba, este se incrementa en 1 y este se ejecuta 10 veces. Vuelve arriba, se incrementa en 1 y este 10 veces, ¿no? Entonces, lo que se hace es, cada vez que encuentras un ciclo, se va a repetir hasta que se rompa su condición, ¿no? Sea for o sea while. Una vez termina, continúas con lo que sea que esté debajo, ¿no? Pero en este caso, al ser un ciclo dentro de otro ciclo, va a volver al de arriba.
Si se rompe esta condición, ahí sí terminan todos los ciclos, no vas a continuar con lo que sea que esté aquí abajo. Pero mientras esta condición no se rompa, vas a repetir el ciclo de aquí adentro la cantidad de veces que aquí afuera lo marque, ¿no? Entonces los ciclos de sanidad, si bien son un poco más complejos de llevar, siguen la misma lógica que hemos estado manejando. Se va a terminar cuando la pregunta se convierte en falsa. No sé si se entiende un poquito mejor ahí, Iván, lo que preguntaste. Después, vale, no hay por qué. ¿Alguna otra duda? ¿Algo que no se esté entendiendo de los ciclos? ¿Algo que quisieran repasar tal vez? Un ejemplo más del for, vale. Déjeme pensar. ¿En qué podremos utilizar un for? Lo más común es utilizar for. Sí, la tabla de multiplicar es un buen ejemplo. Eso lo vamos a hacer. Pero lo más común al utilizar un ciclo for es con los arreglos. Pero como todavía no manejamos arreglos, por eso es que no van a ver mucho la aplicación del ciclo for. Los arreglos ya vamos a llegar, supongo que esta semana o la próxima. Es algo bastante interesante y no es difícil. Y vamos a utilizar bastante lo que son los ciclos for para poder recorrerlos. Pero vamos a ver una tabla de multiplicar, la cual es un buen ejemplo para un ciclo for. Tabla multiplicar. O números pares e impares. Ok, esta también es buena. Dando una buena idea. Es primo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a recibir un número y lo que vamos a indicar es si es un número primo o no. ¿Cómo se sabe si un número es primo? ¿Alguien me lo puede decir? Cuando se pueda dividir, que el número se puede dividir solamente con 1 y entre sí. Vale, perfecto, Javier. El de número primo ya hicimos, creo. Se divisiva entre sí y 1. Si ya lo hicieron, avíseme para no repetir ejemplos. Hicimos. Sí, hicimos. Ah, vale, para no No me repetirlo. equivoco ayer. Sí, hicimos. A ver, entonces otro ejemplo que podemos utilizar. Uno bastante típico es de recorridos. Vamos a hacerlo. Vamos a borrar esto. Public void. Vamos a ponerle un void. Int. Múltiplos de un número, de 3, de 4. Sí, pero vamos a hacer algo tal vez un poquito más interesante. Vamos a hacer un ejercicio de series numéricas. ¿Qué son las series numéricas? Son un conjunto de números los cuales siguen un patrón para poder crearse. Por ejemplo, si nosotros colocamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, esta es una serie numérica bastante sencilla. ¿Cuál es el patrón? Se va incrementando de uno en uno, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Esta es la serie más sencilla, obviamente esta no la vamos a programar porque ya todos sabemos cómo se va a hacer. Vamos a ir a series más interesantes, por ejemplo esta. Vale, y al infinito, porque las series son infinitas. Entonces, ¿qué es lo que te están diciendo? Por ejemplo, en este ejercicio te van a dar la serie numérica como esta, y te dicen, esta serie numérica se está creando de esta forma. Por ejemplo, aquí se ha pedido hasta la posición 10, esta es la posición 10, y te dicen, determina un algoritmo para poder crear esta serie. O que, por ejemplo, te digan, dame el número de la posición 11, y tú le puedas dar el número que se tendrá que crear a continuación, ¿no? O te diga, por ejemplo, dame el número de la posición 15 y tú puedas ser capaz de devolver el número de la posición 15, entendiendo cómo es que se crea esta serie numérica. Vamos a hacerle un zoom. Entonces lo primero es analizar cómo se está creando esta serie numérica. ¿Alguien se da cuenta de cómo se está creando? ¿Cuál es el patrón para crear dicha serie? Inicia con más 3 y a ese 3 cada vez que va subiendo se le suma 2. Vamos a checarlo. A este 3, luego se le sumaría
un 2, luego sería 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 un 2, ¿no? Y así hasta acá. Entonces podemos hacer un chequeo rápido si está funcionando. 1 más 3 va a ser 4, está funcionando. 4 más 5 va a ser 9, funciona. 9 más 7 va a ser 16, sigue funcionando. 16 más 9 va a ser 25. 25 más 11 va a ser 36. 36 más 13, 49. 49 más 15 va a ser 64. 64 más 17 va a ser 81. Va a ser 100. El siguiente, por ende, tendrá que ser más 21. Por lo cual el siguiente número sería 121. Entonces está funcionando bien. Este es un patrón, ya es programable porque ya sabemos cómo funciona. Pero a ver si se les ocurre alguna otra forma en la cual se está generando esta serie. ¿Alguien ha visto algún otro patrón? Números impares. Sí. Ah, cierto, de hecho son los números impares, ¿no? Es que es lo mismo de sumar de 2 en 2, pero sí, son números impares. De eso. Después de par a impar. Impar, par, impar, par, impar, par. Ah, eso es cierto. Tampoco me había dado cuenta de eso, pero es verdad. Es otra forma en la cual se puede crear la serie. Son cuadrados, dice Josué. Vale, ¿a qué te refieres con que son cuadrados, Josué? Exacto, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado. Esta es la posición 1. Esta es la posición 2, la posición 3, la posición 4, ¿no? Entonces, la posición 1 al cuadrado, si se dan cuenta, es 1. La posición 2 al cuadrado es 2. La posición 3 al cuadrado es 9. Posición 4, 16. Y así hasta el infinito. Entonces, cualquiera de las dos es completamente válida. Ambos sirven para crear la serie numérica. O sea, no significa que una está bien o otra está mal. Ambas funcionan. Da la casualidad de que esta serie numérica tiene dos formas en las cuales se puede crear. Hay otras que solo tienen una. Hay otras que tienen más de dos. Este caso tuvo dos. Entonces comenzamos a programar. Lo primero que vamos a hacer es definir qué ciclo vamos a utilizar. Si vamos a utilizar un número, o sea, sabemos, nos está pidiendo la posición, ¿no? O sea, nos está diciendo, por ejemplo, si aquí dijera 5, nosotros tenemos que devolver 25. Si aquí dijera 15, nosotros tendremos que devolver el número de la posición 15. O bueno, para que tenga más sentido, vamos a devolver toda la cadena, ¿ok? Entonces, si nos pide el número de la posición 49, el número de la posición 7, vamos a devolver toda esta cadena, del 1 hasta el 49. O sea, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49. Si nos pide el número de la posición 4, vamos a devolver 1, 4, 9, 16, ¿no? Entonces vamos a devolver la cadena hasta la posición que se nos indique por parámetro. Pos. Entonces, ¿qué ciclo utilizaríamos? For, ya que está pidiendo la posición exacta y sabemos cuándo veces se va a repetir. Exactamente. Perfecto. Vamos a utilizar un ciclo for. ¿Por qué? Porque como dice su compañero, sabemos dónde va a iniciar y sabemos dónde va a terminar. ¿Alguien que tenga un argumento en contra para utilizar un ciclo while? ¿O todos concordamos en que un ciclo for? Ok, parece que todos están de acuerdo, entonces utilizamos un ciclo for. For. Empezamos igual a 1 mientras y sea menor o igual que la posición. Y más. ¿Cómo calculamos el valor? Va a ser igual a i por i, que sería lo mismo que i al cuadrado, ¿no? Y vamos a decir res va a ser igual a lo que estaba antes más el nuevo valor más un espacio para que se vea mejor al retornar. Compilamos, ejecutamos y verificamos. Recorrido, por ejemplo, hasta la posición 11, damos OK y vemos que nos devuelve 1, 4, 9, 16, 25 y bueno, así hasta el 121, lo cual está funcionando correctamente. Podemos pedirle este número que quisiéramos, por ejemplo un 200, y vemos que aquí ya se hace gigante la cadena. De hecho, creo que ni siquiera va a entrar en pantalla. Pero vemos que está funcionando correctamente. Y esto lo hemos resuelto con un ciclo for.
¿Se entiende cómo está funcionando este programa o hay algo que no quedó muy claro? ¿Puede explicarlo? Claro, ¿qué parte es exactamente la que no se entiende? Vamos a poner un debugger que se nota mejor con esto. Vamos a compilar y vamos a ejecutar. Por ejemplo, esta es la posición 10. Entonces, perdón, esto lo vamos a acomodar. Yo le estoy pidiendo hasta la posición 10, ¿verdad? La variable res, que va a ser la respuesta, se crea vacía y va a iniciar el ciclo. El ciclo va a iniciar con i en 1, ¿verdad? Que aquí se lo estoy indicando. Mientras i sea menor que la posición, la cual es 10, y se va a ir incrementando y se va a repetir lo que esté aquí adentro. ¿Qué es valor? Es i por i. En este momento i vale 1, entonces va a ser 1 por 1. Efectivamente valor es 1 y lo va a añadir a la respuesta final. O sea, res va a ser lo que estaba antes, más el valor que acabo de calcular, más un espacio simplemente para que se pueda ver mejor la respuesta. Le damos a un paso y vemos que en respuesta se ha guardado el 1 que acabamos de calcular. Y se va a incrementar en 1. Y se incrementa en 1 y pregunta, ¿y sigue siendo menor o igual que la posición? Sí, porque la posición es 10. Entonces, se va a ejecutar todo lo que esté aquí adentro. Valor en este caso ahora es 2. 2 por 2 va a ser 4. Y se añade a la cadena. Y ahora está 1, 4. Continúa, se incrementa a 3. Y vale 3. Pregunta, ¿es menor o igual que la posición? Ya sabemos que la posición es 10. Sigue siendo menor. Entonces, y se incrementa en 1. Como sigue siendo menor, se va a ejecutar nuevamente todo lo que está aquí adentro. Y por i va a ser 9. Se va a aumentar a la respuesta y vemos que se añade en esta parte. Entonces todo este proceso se va a ir repitiendo hasta qué punto. Hasta que lleguemos a este. Y vale 10. ¿Verdad? 10 por 10 va a ser 100. Se va a añadir a la respuesta. Y ahora, y se va a incrementar en 1. Y valía 11. 11 era menor o igual que 10. No. Entonces como la condición ya no era verdadera, el ciclo se ha roto. Ya no se ha continuado y se ha continuado con lo que esté debajo del ciclo, que en este caso era un return, que nos devuelve la respuesta. Entonces, así paso a paso es como está funcionando el ciclo. No sé si ahora se entiende un poco mejor. O hay alguna parte que no se esté entendiendo bien. Se entiende mejor. En sí el i es un valor temporal, si se puede decir. El i solo va a existir mientras el ciclo esté aquí. O sea, la variable i es como el controlador del ciclo, ¿no? El cual te permite marcar la condición. En este caso, mientras i sea menor que 10, perdón, sea menor que la posición, ¿no? Entonces la variable i solo existe aquí adentro. Ahora, obviamente la variable la puedes crear afuera. Int i. Y ahora ya no la declaramos aquí afuera. ¿Qué está pasando acá? Creas la variable aquí afuera y aquí adentro recién le estás dando un valor. ¿Qué significa eso? Que ahora sí puedes utilizar la variable i. ¿Por qué? Porque la has declarado antes de entrar al ciclo. O sea, está fuera de él. La puedes utilizar. Si la declaras dentro, la variable solo va a existir para el ciclo. Ok, nuevamente hacemos int suma sub va a ser igual a 1 más 5. Y vemos que no nos deja porque nos dice que la variable ya no existe, ¿no? Porque solo existe para el ciclo, es el único que la puede utilizar. Exacto, la condición para repetir el ciclo. Ahora, y se coloca por convenio, ¿ok? Es como que una regla entre programadores, pero no es una del lenguaje. Ok, si no colocas i, colocamos por ejemplo una, no sé, índice, si quieren ser más explícitos. Índice. Índice no va a dar ningún error. Índice puede ser i, puede ser el nombre que ustedes quieran. ¿Por qué se utiliza i? Porque es como nuevamente como una regla entre programadores. ¿De dónde nació i? Supongo que i viene de index. Entonces esto no estoy seguro, es mi teoría, pero supongo que es verdad.
y viene de index, entonces es la forma más sencilla, ¿no? Es como el índice el cual te marca el punto final del ciclo. Ahora, nuevamente pueden colocar la letra que quieran o palabra. Index de índice por ese caso. Pero nuevamente, suena un poco extraño, por eso simplemente le ponen i y es como la variable que les marca la condición para cerrar el ciclo. Ahora puede ser diferente de uno. Sí, por ejemplo, digamos que quieres hacer un ciclo a la inversa, o sea que vaya del 10 al 0. Void recorrido inverso, ok. Por X o Y motivo, digamos que necesitas un for que vaya del final al inicio. Por ejemplo, digamos que colocamos int num. Ahora, int i va a ser igual a num, mientras i sea mayor o igual a 0. Y menos menos. Entonces, en este caso, ingresas el número por parámetro y va a iniciar en el número y mientras sea mayor que 0, vas a ir decrementando i y se va a repetir lo que sea que esté aquí adentro. Entonces, si te das cuenta, i puede iniciar con el valor que quieras. No solo tiene que ir hacia arriba, también puede ir de 2 en 2. Por ejemplo, i va a ser igual a i menos 2. Va a ir de 2 en 2 reduciendo. Y la condición nuevamente puede ser lo que tú quieras. Entonces también se puede hacer como que un ciclo inverso, o sea que vaya de arriba hacia abajo. ¿Cuándo se necesita esto? Puede ser por ejemplo en recorridos de arreglos, que nuevamente que es un arreglo lo vamos a ver de aquí adelante a un tiempo, no mucho. Probablemente la próxima semana o 2 semanas a lo mucho. Pero nuevamente, ¿cuál es la idea de un ciclo? Repetir algo. ¿Cuántas veces la que tú veas necesario, ¿no? Y hemos visto que en un ejemplo requerías hasta que el número llegue a 0. En otro requerías que hacer un recorrido, entonces tenías como que un lugar, un punto de partida y uno de final, dependiendo del contexto, de la circunstancia. Pero la idea siempre ha sido la misma. Repetir una instrucción una cantidad de veces. Ok, ¿alguna otra duda? ¿Algo que no se esté entendiendo de los ciclos tal vez? Ok, parece que quedó todo claro en los ciclos. Entonces analicemos el código que estábamos viendo. ¿Previamente les parece o hay alguna otra duda que no esté quedando clara de los ciclos? ¿Qué tal? ¿Qué opinan? ¿Quieren ver algo más de ciclos que no entiendan o prefieren analizar el código que estábamos viendo al inicio de la clase? Housing y por i. Ok, a ver, vamos a checarlo. ¿Sería índice por índice? Sí, se puede decir que es índice por índice. Ahora, ¿por qué estamos haciendo i por i? Y nos está marcando la posición, ¿no? O sea, la posición 1, la posición 2, la posición 3. ¿Cómo calculamos el número de dicha posición? Es la posición al cuadrado, ¿no? O sea, regresamos a esto. El número de la posición 5 es 5 al cuadrado, o sea, la posición al cuadrado. Y lo que estamos haciendo acá, la posición o el índice al cuadrado, que sería i por i. Para no escribir mat.pow i elevado a i, 2, ¿verdad? Y convertirlo en un entero y que sea más largo. Simplemente lo ponemos como i por i. Que, bueno, ya saben que es lo mismo que i al cuadrado.
Pero si cambiáramos el nombre de i por índice, sí sería índice por índice. Vale, no hay por qué. Vale, ¿alguna otra duda? ¿Algo más que quisieran saber? A ver, Adalia. ¿El i es en ese orden? El i siempre es en ese orden, es decir, i igual a cualquier número i mayor o menor a algo. Sí, se puede decir que cuando utilizas un ciclo for, la estructura casi siempre va a ser la misma. Vamos a vernos aquí abajo otro ejemplo. Cuando utilizas un ciclo for, la estructura se puede decir que siempre es la misma. Una variable i igual a algún valor. O sea, en este caso ya sabemos, puede ser por ejemplo un 0, un 10, un 50, depende de qué necesites, ¿no? La condición, en este caso menor por ejemplo que un número, y más más. Entonces, se puede decir, el inicio del ciclo, la condición y de cuánto en cuánto se va a incrementar, siempre tiene esta estructura. Igual a 0 mientras sí sea menor o mayor que algo y más más. Ahora, bueno, nuevamente puede cambiarse, ¿no? Puede ser que aquí coloques otra condición, puede ser que no coloques esta parte. Bueno, eso es un poco extraño. O sea, son cosas que el lenguaje te permite, pero son poco comunes. Casi nunca lo vas a hacer. ¿A qué me refiero? Puedes colocar esto aquí afuera. Puedes colocar esto aquí afuera. Entonces, si te das cuenta, ya casi parece un ciclo while, de hecho, porque solo está la condición, ¿no? Y los puntos y coma que nos exige el lenguaje para que no dé error. Pero hemos colocado el incremento y el incremento y el inicio de la variable afuera. Ahora, si bien esto te lo permite el lenguaje, no es muy común, de hecho es bastante extraño hacer esto en un ciclo. Algo común se puede decir que es declarar la variable afuera, int i, y iniciarla aquí adentro, solo darle el valor inicial. Eso es un poco más común. ¿Ok? Pero sí, de forma resumida se puede decir que es la variable de inicio, la condición y de cuánto en cuánto se va a incrementar. Si quiero que aumente de 2 en 2, sí, lo que te dice Johnny. Si quieres que vaya de 2 en 2, tienes dos alternativas. I más igual 2. Ok, pero esta está un poco rara. La otra es más sencilla. I igual a lo que estaba antes más 2. Entonces podrías colocar esto aquí adentro. Así. Entonces le dices, a lo que estaba antes le incremento 2 y lo guardo en I. Por si acaso, I más más, no sé si ya se los dije, pero se los aclaro nuevamente, es lo mismo que I más 1. ¿Ok? Estas dos líneas, si bien son bastante diferentes visualmente, significan lo mismo. I más más es lo mismo que decirle, a lo que estaba antes en I, incrementale 1 y guárdalo de nuevo en la variable I. Entonces, siguiendo esta lógica, I más igual 2 es lo mismo que I igual a I más 2. Entonces puedes utilizar cualquiera de las dos opciones. Mayormente se utiliza I más más, sí. En los ciclos for es bastante extraño ver de 2 en 2. Lo más común es un I más más. O un I menos menos, ¿no? Pero sí, lo más común es un I más más. Mejor lo dejo ahí para que lo puedan checar. Como si en algún momento lo ven. Vale, ¿alguna otra duda? ¿O quedó todo claro? ¿Para qué se utiliza un switch? Ok. Vamos a cerrar esto. Vamos a crear una nueva clase.
Condicionales. Ahora sí. Vamos a borrar. Public void switch le vamos a poner. Aunque esto nos va a dar error porque no podemos colocar switch. Switch ejemplo. Vale. A ver, hay dos preguntas que tal vez son pequeñas antes de entrar al switch. El while es mientras se cumple una condición, hace lo que tenga que hacer, ¿no? Sí, mientras esta condición del ciclo while, mientras esto siga siendo verdad, todo lo que esté aquí adentro se va a repetir de forma infinita, ¿no? Por eso es que hay que tener cuidado de esto, de que no sea una condición infinita. Por ejemplo, si aquí le coloco mayor o igual a 0, sí que se va a hacer infinito, porque recuerden que va a llegar un punto en el cual esto se va a volver 0, y 0 dividido entre 10 va a seguir siendo 0 y 0 y 0, ¿no? 0 dividido entre 10, 0. Va a volver a repetirse, 0 dividido entre 10 va a ser 0, porque la condición es mientras sea mayor o igual a 0, por ende el ciclo se va a hacer infinito, no va a acabar nunca. De hecho, les voy a mostrar antes de entrar al switch, no me olvidó por si acaso Helen, ahora lo vamos a ver. Pero esto quiero que lo vean bien. Por ejemplo, el de contar cifras, si ahora yo le digo 5, vemos que ya no veo ninguna respuesta. ¿Por qué? Porque el ciclo se está repitiendo infinitamente, está en esta parte, está dividiendo, sumando, dividiendo, sumando, dividiendo, sumando, dividiendo, sumando, y la pregunta nunca se va a volver falsa. ¿Cómo puedo darme cuenta de eso? La línea azul aquí abajo. Esto me indica que hay un programa en Java, específicamente en Vue.js, el cual se está ejecutando en este momento y no está parando. Sigue en ejecución. Mi computadora en este momento está comenzando a hacer más y más cálculos. Tal vez ustedes no lo escuchan, pero incluso los ventiladores ya se han encendido. ¿Por qué? Porque quiere terminar el programa, le comienza a dar más prioridad, se puede decir, en tu RAM, en tu CPU, y le comienza a dar más espacio. Y por ende tu compu va a llegar a un punto en el cual tal vez no se apague, pero sí se va a comenzar a poner más lenta. Entonces ustedes tienen que tener cuidado de eso. Si bien dudo mucho que su computador se queme, o sea, tampoco es como un peligro mortal hacer un ciclo infinito. Ya están viendo, está el ciclo infinito hace casi un minuto y todavía no le pasó nada. Ahora es cuando explota, ¿no? Pero entonces tienen que tenerlo cuidado más que todo para que su código no se le dice se va a enciclar y se va a volver infinito. Entonces no van a encontrar nunca una solución, ¿no? En este caso sigue ejecutándose. Si entramos al Device Manager, por ejemplo. No, al Resource Manager. Podemos ver que tal vez Java esté comenzando a utilizar. Ahí está, Java ya está comenzando a utilizar mucho más. 6% de CPU está utilizando. Y si esto lo dejara, de hecho está comenzando a utilizar más. Si se dan cuenta, comienza a incrementarse poquito a poquito. 5,82, 5,84, 5,86, 5,88, 89, 91, 92. Si vamos a la RAM, Java está comenzando a utilizar ya casi 1 GB. Tal vez no se va a incrementar. Tal vez Vue.js tenga algún control para evitar que se vaya comiendo toda tu memoria. Pero bueno, tengan cuidado con eso. Más que porque su computadora se dañe, simplemente por el hecho de que no van a encontrar una solución. Entonces, eso. Después, entonces menos decrementaría o restaría, ¿verdad? Sí, exacto. Menos iría restando de uno en uno. Ahora vámonos al switch. Int número. El switch es casi lo mismo que muchos if anidados. Case 1 hace algo y un break. Case 2 hace algo y un break. Case 3 hace algo y un break. Y finalmente un default en caso de que ninguna de las condiciones sea verdadera. Hace algo y un break. Bueno, el break aquí no es necesario porque es el último. Aquí hace algo y vale. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Recibes un número por parámetro y le dices switch de este número. ¿Qué significa? Compara este número con cada uno de los casos y en el que sea igual vas a hacer lo que yo te indique a continuación. Por ejemplo, digamos que hemos ingresado un 3. Va a decir switch de 3, caso
No es por ese caso 1, ¿no? Es caso si fuera igual a 1, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner al revés para que sea más fácil de entender. ¿Ok? No es que sea el caso 1, el caso 2, no es. Si fuera igual a 3, voy a hacer lo que esté aquí. Si fuera igual a 2, voy a hacer lo que esté aquí. Si fuera igual a 1, voy a hacer lo que esté aquí. Y si no es ninguno de estos tres, tengo un caso por defecto. Entonces va a ser lo que esté en esta parte. Si se dan cuenta es como si fueran un if dentro de otro if, ¿no? If es igual a 3, hago lo que esté aquí, else. If es igual a 2, hago lo que esté aquí. Else, if es igual a 1, hago lo que esté aquí. Entonces son como varios if anidados. Pero para evitar tener muchos if dentro de if, podemos utilizar una alternativa a lo que es el switch. Ahora también se puede con palabras, por ejemplo. String día, no sé, vamos a suponer, día, case, lunes, perdón mi dislexia, martes, miércoles. Entonces si te das cuenta, es como un if, ¿no? If es igual a lunes, entonces hago lo que esté aquí adentro. Ahora, ¿qué es lo que es hacer lo que está aquí adentro? Literalmente lo que tú quieras, ¿no? Podrías crear variables igual a 0, podrías llamar a métodos, podrías crear objetos, podrías hacer un if aquí adentro si quieres, no sé por qué lo harías, pero podrías hacerlo. Podrías hacer un ciclo, podrías hacer un for. Entonces tú aquí adentro le puedes decir que hagas lo que quieras, ¿no? Es una parte donde puedes escribir código. Lo que sí no hay que olvidarse es el break al final de cada case. Si no, su código les va a pasar cosas extrañas, entonces no tienen que olvidarse de este break al final de cada case. Y ya, eso es lo que hace un switch. No sé si se entiende mejor o no quedó muy claro. Voy a cerrar mi ventana, ya me he hecho frío. Lo siento, soy medio ancianito. Ya me hace frío hasta ahora. Ok. Sí, gracias. A ver, vale, no hay por qué. Me alegra que se haya entendido. Les soy sincero, el switch mucho no se utiliza. Pero es bueno conocerlo, ¿no? A ver, algún momento se llega a utilizar, pero no es muy común. Pero es bueno conocerlo. Ya estamos viejitos, sí. Vale. ¿Alguna otra duda? ¿Algo que quisieran que les explique, que quisieran aclarar? Voy a tomar agüita un momento. Mic off. Mic on. Ya. Ok. ¿Algo más que quisieran saber? ¿Algo que no se esté entendiendo muy bien? ¿Alguna duda? No solo sobre los ciclos, puede ser sobre cualquier cosa. El do while. Vale, se nos estaba olvidando completamente. Entonces los voy a mostrar. Bueno, vamos a volver aquí a nuestro ejemplo de ciclos. Vamos a hacer aquí rápidamente un do while, public void do while. Ok, do while. Boolean condición. Vale. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un while y un do while? El orden. En el while primero pregunta y luego va a hacer. En el do while es al revés. ¿Ok? Primero va a hacer lo que esté aquí adentro. La primera vez que inicie o cuando entres al ciclo va a hacer lo que esté aquí adentro sin importar la condición. Entonces hace todo esto, llega a la condición y pregunta. Si esto es verdad, vuelve al inicio. Y nuevamente va a hacer. Pregunta. Si es verdad, vuelve al inicio y hasta el momento en el que esto sea falso, se va a seguir repitiendo. Es lo mismo, bueno, se dan cuenta los ciclos son siempre lo mismo. Ahora, ¿en qué casos utilizar un while y un do while? No hay una regla específica. O sea, no es tan marcado como en el for y en el while, ¿no? Que si sabes cuántas veces un for, sino un while. En el do while y el while, aquí es más un poco a lo que tú veas más cómodo de utilizar. Si tú ves más útil en tu ejercicio o en tu planteamiento, en tu solución, utilizar un do while, eres libre de hacerlo. Si ves que es más conveniente utilizar un while, es igual, nuevamente eres libre de hacerlo. No es tan marcada la diferencia.
depende del contexto, de qué estés queriendo resolver. Ahora, por costumbre, yo en lo personal no utilizo mucho el do while, pero nuevamente no es porque sea mejor, peor que el while, simplemente porque no es tan común utilizarlo un do while. Pero nuevamente depende del contexto y si tú ves conveniente, más útil utilizar un do while, eres completamente libre de hacerlo. Un ejemplo en el cual utilizar un do while, de hecho ahorita ni se me ocurre, por ejemplo, algún momento en el cual sea necesario utilizar un do while. A ver. Ahí está, a ver, por ejemplo, en potencia. Digamos que te van a pedir la potencia, ok, de un número. Int num, int potencia. Potencia, ejemplo 2. A ver si voy a forzar un poquito para que funcione. Mira, pues que la potencia es con el ciclo for. No, no se puede. No, no. Está medio extraño. Sí, un ciclo de while es medio raro. No se utiliza mucho, pero bueno. Creo que por eso ya no es muy usado, el otro lenguaje ya no existe. Sí, algo es que se van a dar cuenta cuando vayan de un lenguaje a otro, ya cuando en algún momento decidan cambiar de Java. En otros lenguajes no hay los mismos tipos de ciclos. Por ejemplo, en JavaScript hay más tipos de for. For común, for each, for of, for in, y cada uno para algo específico. O sea, para, no sé, uno es para iterar, el otro es para iterar objetos, el otro, no sé. En Python, por ejemplo, no existe este for, el for con contador de forma normal. El for más manejado en Python es el for each. Y si quieres, puedes hacer esto, pero no es tan simple como tienes que hacerlo con un range y es un poco más extraño de utilizarlo. No está pensado como de base para utilizar un ciclo for común como este. Entonces, dependiendo del lenguaje al que vayan, van a encontrar más o menos ciclos. Pero bueno, al final la teoría de un ciclo es lo mismo. Se repite hasta que la condición sea falso. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿El id de un ciclo siempre tiene que ser un int? No, pero tienes que tener cuidado. Te voy a mostrar por qué. Public, void, ejemplo, aquí vamos a ponerle 4. Bueno, vamos a poner 3, a ver si me acepta. Está ahí. For. El caso de un for, cuando iniciamos el int igual a 0, por ejemplo, y menor o igual a 10, y más. Si se ponen a pensar, utilizar un int para contar del 0 al 10 es como querer matar una mosca con un cañón. ¿Por qué? Porque el i ya saben que llega hasta billones, bueno, millones en 2 a la 32, 4 mil millones. 4 mil millones, sí, no llega al billón. Entonces, pero 4 mil millones, ¿no? Puedes guardar un número de ese tamaño aquí dentro y solo va a llegar hasta el 10. Entonces puedes utilizar tal vez un short, ¿no? Compilamos, va a funcionar. Sería más correcto. Existe uno más pequeño, el byte, pero incluso funciona. Pero aquí hay cosas aquí adentro y es un poco más extraño de utilizar. Puedes utilizar un double si quisieras. Cualquier condición que pueda ser un número, ¿no? Ahora, nuevamente, no tiene que ser necesariamente un número. Boolean, no sé, condición. Condición igual a false, perdón, true, si no va a iniciar. Mientras la condición sea igual a true. Y bueno, no va a tener un incremento, entonces ve, ahora ya aparece un while, ¿no? Hay una condición, le estamos dando un true, entonces, nuevamente, se puede forzar que un ciclo se parezca más al otro, pero no es la idea. Pero respondiendo a tu pregunta, no necesariamente tiene que ser sí o sí un int, puedes utilizar otros valores. Ahora, que vayas a utilizar otros no es muy común. Lo más normal es utilizar un int, como en este caso. Pero no es una regla, como viste, no es necesario, no te va a dar error si colocas otro tipo de dato. Pero es muy extraño que utilices otro que no sea un int.
con un byte, cuando llegue a 127 se haría negativo si se sigue incrementando. No negativo, pero sí te van a salir valores extraños. Ya sí se va a hacer negativo en algún punto, pero va a ir fluctuando, se va a hacer negativo, positivo, positivo, negativo y te va a dar valores raros. Entonces también hay que tener cuidado con eso. Ok, ¿alguna otra duda tal vez? A ver, vamos a checarlo, Kevin. Me voy a ir al ejemplo de la Lice. Era este. Vale. En el ejemplo de la Inge, lo que tiene la interacción entre clases dentro del if, ¿lo podría explicar? ¿Te refieres a esta parte o a esta parte? Los dos, vale. Una vez que entiendas uno, el otro se te va a quedar. Es la misma idea, ¿ok? Así que cualquiera de los dos podemos explicar. Son lo mismo, solo que cambia un poquito cómo se están utilizando. Vale. ¿Qué es lo que hacía el método partida? Analicemos nuevamente. Ya que entendemos los ciclos, creamos el objeto, ¿verdad? Juego PPT. Nos pide la cantidad de partidas a jugar y un jugador 1 y un jugador 2, ¿verdad? Ambos de tipo jugador, los cuales están definidos en esta parte. Y llamamos al método jugar. El método jugar va a llamarlo al método partida la cantidad de veces de partidas que le he pedido que juegue, ¿no? Entonces este método se va a llamar, por ejemplo, yo digo 5 partidas, se va a llamar 5 veces al método partida. ¿Qué es lo que hace este método? Crea dos objetos de tipo jugada, ¿ok? Y a cada jugador, al jugador 1 y al jugador les está llamando a sus métodos jugar. ¿Qué es lo que hacían los métodos jugar? Una jugada de piedra, papel o tijeras al azar, ¿verdad? Por eso es un mat.random y va a devolver piedra, papel o tijeras al azar. No hay ninguna inteligencia detrás de este método, se podría decir. Entonces, el jugador 1 devuelve su jugada, se guarda acá, y el jugador 2 devuelve su jugada y lo va a guardar acá. ¿Verdad? Digamos que aquí está guardado la jugada del jugador 1, la jugada del jugador 2, ¿y qué es lo que va a llamar? La clase jugada, ¿verdad? Porque ese es el nombre de la variable. Jugada 1 es de tipo jugada. Tiene un método el cual es mejor. Así se llama, por si acaso. Confunde un poco, pero tiene un método el cual se llama es mejor. ¿Qué es lo que hace ese método? Vamos a ir a analizarlo. La jugada va a recibir otra jugada por parámetro, ¿ok? Y va a comenzar a comparar. Si esta jugada, nombre, es igual a piedra y la otra es igual a tijeras, entonces esta es mejor que la otra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la piedra le gana a las tijeras. Si este es papel y la otra es piedra, esta jugada es mejor que la otra jugada, ¿ok? Lo que está haciendo aquí es comparar la jugada que está aquí con otra jugada recibida por parámetro. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá, verdad? Le dice, la jugada 1 es mejor que la jugada 2 y comienza a comparar, ¿no? Si la jugada 1 es piedra y la otra es tijera, sí es mejor. Si es papel y la otra es piedra, sí es mejor. Si es tijera y la otra es papel, sí es mejor. Si no es ninguno de esos casos, es falso, ¿verdad? Porque no es mejor. Si esto es verdad, ¿ok? O sea, que la jugada 1 sea mejor que la jugada 2, entonces va a llamar al método aumentar puntos del jugador 1. El método aumentar puntos simplemente es un puntaje más. ¿Qué es lo que va a hacer? Su puntaje lo incrementa en 1. O sea, lo que estaba antes más 1. Si la jugada del jugador 1 no es mejor que la del 2, o sea un else, va a preguntar si la del 2 es mejor que la del 1. La lógica es exactamente la misma, ¿verdad? Va a comenzar a comparar las jugadas del jugador 2 con las del 1 y va a decir si es mejor la del 2. Nuevamente va a llamar al método aumentar puntos del jugador 2. Ya vimos que lo único que hace es un más al puntaje. Y ahí termina. Si no es mejor la del 1 y si no es mejor la del 2, significa que es un empate. ¿No? ¿En qué caso es empate? Cuando ambos sacan lo mismo. Ambos papel, ambos piedra o ambos tijera. Entonces no se le aumenta puntos a ninguno. Y eso es lo que está pasando acá. Llama partida, hacen una jugada, ven quién ha ganado, regresa acá.
juegan otra partida, juegan al azar, ven quién ha ganado y regresa acá. ¿Cuántas veces? La cantidad de veces que le hayamos ingresado por teclado. Una vez acabado eso, el jugador 1 tiene un método el cual se llama mejor. ¿Qué es lo que hace este método? Va a recibir a otro jugador y se va a comparar con él, ¿no? O sea, va a decir, mi puntaje es mejor que el del otro jugador, o sea, el que le estoy enviando por parámetro. Si es verdad, va a retornar un true, si no un false, ¿no? Entonces, si el jugador 1 tiene más puntos que el jugador 2, el ganador es el jugador 1, ¿no? Caso contrario, si el jugador 2 tiene más puntos que el jugador 1, el ganador es el jugador 2. Caso contrario, digamos que han empatado, no hay un ganador y devuelve como nulo, ¿no? Entonces así es como está funcionando este código. De hecho, podemos jugarlo simplemente para ver cómo funciona. Es juego PP, tengo que crear dos jugadores. A ver, y vamos a jugar con, no sé, a ver, Alan. No sé si hay algún Alan, pero me robó tu nombre. Y comenzamos el juego. Nos pide cuántas partidas, por ejemplo, le vamos a decir 50. Jugador 1 era Fer, jugador 2 creo que era Alan, le damos OK y vemos que nos ha dado un objeto, ¿verdad? Si ingresamos, vemos que tiene la cantidad de partidas, el jugador 1 y el jugador 2, obviamente con puntaje 0 ambos porque aún no ha jugado. Le llamo a jugar y vemos que me ha devuelto. ¿Quién ha ganado? En este caso he ganado yo, con 20 partidas ganadas. Si ingresamos, podemos ver que aquí tengo 20 partidas ganadas, Alan tiene 17 y 13 han terminado en empate, ¿no? Entonces, bueno, así es como está jugado, funcionando. Podemos llamarle a jugar de nuevo. En este caso gané yo. Ahora tengo 38. Y bueno. Entonces, ¿se entiende un poco mejor cómo está funcionando toda esta clase? ¿O hay algo que no esté muy claro? Esto ya es interacción entre objetos bastante más complejo. Es un objeto utilizando otro objeto, objetos utilizando métodos de otras clases, objetos de un tipo comparándose con objetos del mismo tipo. Pero, ¿cómo pueden entenderlo mejor? De esta forma, ¿no? O sea, una es comenzar a hacerlo de forma manual como estamos haciendo ahora, ¿no? Ver a dónde te lleva esto, partida, ver a dónde te lleva a jugar, todo. Pero para esto ya tenemos herramientas como el debugger. Damos, por ejemplo, aquí un stop. No lo pongo aquí porque no me deja. Ok, sí o sí quiere que lo ponga aquí. Le vamos a compilar. Vamos a llamar de nuevo a jugada. Esperen, tengo que crear dos jugadores. Vamos a reciclar los que ya teníamos para no tardar. Vamos a un juego, me pide cantidad de partidas, por ejemplo 100. Le damos a este jugador, le damos a este jugador. Le damos a OK. Vemos que está acá, entonces hemos puesto el debugger. Le damos a ejecutar y vemos que se detiene, ¿verdad? Bueno, porque ya sabemos qué es lo que es el debugger. Ahora, ¿cómo poder entender mejor qué es lo que está pasando? Digamos que le damos a paso y como hay un método, si yo hago paso, se va a pasar efectivamente a la siguiente instrucción. Pero si yo hiciera entrar en, se entraría efectivamente al método partida. Y si yo hiciera nuevamente clic en entrar en, se va al método jugar. Y si hiciera entrar en, aquí ya no va a pasar nada, ¿verdad? Porque nada de esto es mío. Hago paso, paso, return jugada y me regresa a donde estaba, ¿no? Paso, vemos que se ha hecho la jugada ahora del otro jugador. En este caso le salió opción 1, el cual es papel. Nuevamente, paso y ahora puedo entrar al método, es mejor, vemos cómo está comparando, vemos que no ha sido mejor, entonces vamos al otro, vemos que le ha ganado, por ende se van a aumentar sus puntos. Entonces de esta forma podemos ir siguiendo, digamos que el flujo en el cual está ejecutándose el código y es mucho más fácil de entender, toma su tiempo, pero bueno, al final una vez comprendas cómo funciona la interacción entre objetos ya no va a ser tan necesario que hagas esto cada vez. De hecho casi nunca lo vas a hacer porque bueno, ya entiendes cómo funciona, con solo ver el código ya lo vas a entender más rápido, ya vas a poder identificar qué es lo que está pasando. La partida y el jugador no podrían estar en la misma clase de la jugada. Sí, sí se podría, pero tal vez no sería tan correcto, porque estarías mezclando muchas cosas tal vez en una sola clase, cuando bueno, ya saben que la idea de la orientada a objetos es dividir en la mayor cantidad de clases para que cada una haga algo específico. En este caso, la jugada
Es una clase la cual simplemente se sabe comparar y sabe dar su nombre. Nada más. Una clase jugador es una clase la cual sabe dar su puntaje, sabe compararse con otro jugador y sabe jugar. Y la clase juego lo único que hace es hacer jugar a dos jugadores. Entonces, si bien todo esto, como tú dices, podría estar en una sola clase, sería más fácil, ¿verdad? Porque no haríamos llamadas a un lado, llamadas al otro. No sería tal vez muy correcto de nuestra parte. Es más por orden, es por correctitud, se puede decir. Porque no es correcto. Bueno, ya cuando vayan avanzando un poco más en la programación orientada a objetos, hay algunas cosas que se denominan malos olores. A ver, el nombre es un poco extraño, o bad smells, en inglés suena mejor. Que son, se puede decir, cosas que están haciendo que tu código se vea sucio, se vea feo, se vea poco entendible, no sea optimizable. Y no solamente hablando de lo estético, sino a futuro ese código va a ser muy difícil de seguir manteniendo, va a ser difícil de seguir mejorándolo, va a ser difícil de identificar errores porque todo va a estar en un solo lugar y no se va a poder identificar nada. Entonces, meter todo en una sola clase sin saber distinguir las funcionalidades correctas y dividirlo en más clases es un bad smell. Entonces, a futuro, cuando quieras mejorar esa clase, si quieres modificar algo, si quieres tal vez corregir algo, se te va a hacer muy complicado y no vas a poder lograrlo porque la clase va a ser como un cúmulo de todos, ¿no? Es como un escritorio en el cual está todo, en lugar de tener varios cajones donde guardes cosas en específico. Entonces, más que por orden, se puede decir que es porque es más correcto hacerlo de esta forma. Pero bueno, ahora no se martiricen, ¿no? Recién estamos empezando, van a ir practicando poco a poco y van a decir, esto se va aprendiendo con la práctica. Cómo crear objetos, cómo utilizar unos con otros, cómo interactúan. No se aprende de un día al otro, ¿no? Es poco a poco. Vale, ¿alguna otra duda? A ver, jugador punto mejor. Punto mejor significa que va al método es mejor y empieza a verificar. Casi que bien. Punto mejor significa que va a ir al método mejor de la clase. A ver, vamos a seguir la lógica. Hook 1. Hook 1 vamos a buscar qué es. Es un objeto de tipo jugador. Hook 1 punto mejor. Entonces está llamando al método llamado mejor del hook 1, el cual a su vez es un objeto de tipo jugador. Entonces vamos a jugador, buscamos el método mejor, que lo vemos acá, que lo que hace es recibe a tu jugador y compara sus puntajes, ¿no? Entonces es casi lo que dijiste. Ahora aquí, en este caso, el jugada 1, vemos acá que es de tipo jugada y está llamando a su método es mejor. Si vamos a la clase jugada y vemos su método es mejor, vemos que es lo que va a hacer es aquí comparar una jugada con otra, ¿no? Entonces, una forma sencilla de identificar a qué método estáis llamando es como esto, ¿no? Jugada 1 es de tipo jugada, vas a la clase jugada y buscas el método, que en este caso es mejor. Lo que confunde un poquito aquí es que el nombre es bastante similar, ¿no? En este se llama mejor y en este es mejor. Tal vez por eso confunde un poco, pero si siguen esta lógica, ¿no? De ver de qué tipo es y una vez que sabes el tipo, ir a su clase y buscar el método con ese nombre y ya te vas a dar cuenta fácilmente de qué método se está utilizando. Vale, no hay por qué, Kevin. ¿Alguna otra duda? ¿Algo más que no se entienda? Ok, parece que está todo claro. Entonces, bueno, la grabación ya saben que va a estar de aquí a una hora, con suerte. Ah, vamos a cerrar esto de ciclo, vamos a cerrar esto de la lice. El notepad no recuerdo qué era. Aquí. Esto no sirve, esto tampoco sirve. Vale. Entonces, eso sería todo por hoy. Nos vemos el siguiente miércoles 11, no hay nada de especial. Sí, nos vemos el 11 de mayo, ya saben. Sigan practicando, sigan estudiando,
Cualquier duda me pueden escribir. Y eso sería todo. Cuídense mucho, que tengan buen resto de semana. Suerte en sus exámenes si todavía están en parciales. Si no, bueno, que les haya ido muy bien. Y nos vemos el próximo miércoles. Adiós a todos. Hasta luego. Chao, sí. Gracias, Gracias. hasta luego. Hasta luego.